Bueno, en el día de hoy les vamos a hablar sobre las medidas de efecto absolutas. Mi grupo está conformado por Melissa Fernanda Duque y mi persona Roberto Escolar. Principalmente en las medidas eh, tenemos el riesgo atribuible y se define como la proporción de casos de una enfermedad que se va a atribuir a una exposición entre un grupo de individuos en riesgo, a que los vamos a llamar expuestos, y también en el contexto de estudios genéticos. Esta exposición se va a definir a partir de la frecuencia de una variante genética específica a un grupo. Básicamente, vamos a hablar sobre que el riesgo atribuible es la proporción también, eh, básicamente, que tiene los casos de una enfermedad que se va a atribuir a la exposición entre individuos. Esa es pues la definición. Este riesgo atribuible se calcula con una expresión matemática donde el riesgo atribuible es igual a incidencia en expuestos, que se nombra con una I y una E, y incidencia de no expuestos, INE. Esto está asociado al factor de riesgo. Como el nombre lo dice, es una medida que va a informar un efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad de expuestos y de no expuestos, y es decir, el exceso de riesgo de enfermar entre este grupo de expuestos. Aquí hay algo que se llama atribuible al factor de riesgo. Tenemos un ejemplo para poder caracterizar este tipo de medida. Influye la exposición al factor de riesgo X en la aparición de la enfermedad Y. Tenemos que los expuestos al factor de riesgo X, hay 27 enfermos. Sanos tenemos a 455 con un total de 482. Tenemos otro grupo que sería el de no expuestos al factor de riesgo X, que serían enfermos 77 y sanos 1831 para un total de 1908. Y un total absoluto de 104 enfermos con 2.286 sanos y 2.390 en total. Entonces, de estas 482 personas expuestas al factor X, 27 desarrollan la enfermedad. En la enfermedad que sería en este caso la enfermedad Y. Esto, pues vamos a hacer una división. Y como sabemos, es expuestos al factor de riesgo, sería 27 entre 482, que sería el total de enfermos y de sanos. Eso nos da 0,56, y de 1.908 personas no expuestas al factor de riesgo X, 77 desarrollan la enfermedad Y. Y este es el INE, el factor de riesgo X a los no expuestos, que es 77 entre 1.908, da un valor de 0,04. Por lo tanto, el riesgo absoluto se va a calcular de 0,056, que es el factor de riesgo X, con el 0,04, que es el factor de riesgo X de no expuestos, y nos da un total de 0,016. Esta es la conclusión, que de 16 de cada 1.000 personas expuestas al factor de riesgo X desarrollan la enfermedad, y debido atribuible al hecho de estar con el factor de riesgo X. Bueno, continuamos con otra parte del factor de riesgo atribuible, que es la proporción. Esta proporción de riesgo atribuible, que es RA porcentaje o fracción etiológica, se va a dividir por la incidencia que tiene la enfermedad en el grupo de expuestos al factor de riesgo. Y es otra forma que nos va a ayudar a presentar el impacto del factor de riesgo entre expuestos a este mismo. Esto pues está expresado en términos útiles para prevenir, y representa la proporción de la incidencia de la enfermedad
que se evitaría entre los expuestos y así se evitaría la exposición al factor de riesgo. Se va a calcular con la siguiente fórmula matemática, como lo estamos viendo en la diapositiva. RA porcentaje, o sea, riesgo atribuible porcentual. Entonces vamos a hacer riesgo atribuible sobre el IE, que ya sabemos que es el factor de riesgo de expuestos por 100. También podemos hacerlo de la forma que es RA porcentaje, IE menos INE, o sea, factor de riesgo de expuestos X con factor de riesgo de no expuestos sobre, de nuevo, el factor de riesgo de los expuestos X por 100. Y vamos a despejar. Siendo RR el riesgo relativo, una vez hayamos hecho el despeje, nos va a dar pues el riesgo relativo. Tenemos un ejemplo ahora sí para poder aplicar lo que les he dicho. ¿Qué proporción de personas expuestas al factor de riesgo X desarrolla la enfermedad Y? Y es debido a la exposición del factor de riesgo X. Bueno, tenemos que expuestos al factor de riesgo X hay 27 enfermos. Sanos 455 con un total de 482 expuestos al factor. No expuestos al factor tenemos 77 enfermos, 1831 sanos con un total de 1908. Y eso nos da un total absoluto de 104 enfermos con 2286 sanos y un total de 2390. Sabiendo que el riesgo atribuible es 0,016 y que expuesto al factor X es 0,56, obtenemos el riesgo atribuible porcentual y hacemos la división 0,016 sobre 0,056 por 100 nos da 28,57%. Es decir, lo que hicimos fue dividir los expuestos al factor de riesgo X que habíamos calculado con los no expuestos al factor de riesgo X que también habíamos calculado y los multiplicamos por 100 para así hacer un cálculo porcentual. Nos da 28,57 de las personas expuestas al factor de riesgo X que van a desarrollar o que desarrollan la enfermedad y que es atribuible al hecho de estar expuesto al factor de riesgo X. Sí, Bueno, listo. Continuando con el índice de intervención, esto lo que da a entender es que expresa el número de los individuos a los que hay que evitar la exposición a este factor de riesgo para así evitar un caso de la enfermedad en el estudio que se está haciendo. Esto da la idea de la magnitud de la intervención, la que es necesaria para prevenir la enfermedad que se está estudiando. Se calcula, según la expresión matemática, el índice de intervención 1 sobre RA. Pasa. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cuántas personas deben dejar de estar expuestas a factor de riesgo X para evitar un caso de enfermedad. Como ya lo dije anteriormente, lo que enfocamos más en el índice de intervención. Pues en la siguiente tabla tenemos los expuestos a factor de riesgo X y los no expuestos a este mismo factor. En los enfermos, los que están expuestos, que son 27, en los sanos 455, que esto nos da un total de 482, y en los no expuestos a este factor de riesgo X del estudio que se está haciendo, que son 77, que son los enfermos, los sanos 1831, que esto nos da un total de 1908. En total, sacando un énfasis en los totales de los expuestos y los que no están expuestos, tenemos enfermos 104, el total de las personas, de los pacientes, los sanos 2.286 y el total de 2.390. Sabiendo que RA es igual a 0,16. Obtenemos el índice de intervención 1 sobre el RA, que sería 0,016, igual a 62,5. En conclusión, se necesita, o sea, sacando la conclusión del índice de intervención, tenemos que se necesita evitar que 63 personas se expongan al factor de riesgo X
para así, como le dije anteriormente, prevenir un caso de enfermedad Y. Muchas gracias.